Hola, buenos días a todos. Hoy nos vamos a abocar al tema de abuso sexual infantil, obligatoriedad de la denuncia de los casos recibidos, efectos de la judicialización en el niño abusado. Es una encrucijada legal y ética. Tenemos en cuenta la necesidad de la interdisciplina para abocarnos a estos casos. Entonces, tenemos aquí para disertar a una psicoanalista, a miembros del comité de bioética, pero que además tienen experiencia en recibir estos casos, a una jefe del departamento del servicio social del Hospital Posadas, es decir, que acercar un poco a APA la experiencia hospitalaria. Y bueno, les pido que los que están en el fondo, si quieren venir más adelante para hacer un poco más familiar la cosa. Bueno, esta es una actividad conjunta del Departamento de Familia y Pareja que está coordinada por la licenciada Rosalía Álvarez, del Departamento de Niños y Adolescentes que coordina Hilda Katz, del Departamento de Psicoanálisis y Sociedad que coordina Juan Pineta, del Comité de Bioética del Hospital Nacional Alejandro Posadas, que coordina el doctor Santiago Respeto, y del Comité de Ética de APA, que coordina el licenciado Eduardo Mandet. En el día de hoy van a exponer la doctora María Inés Raitzin de Vidal, que es analista didáctica, docente y expresidente de ABDEVA, es exmiembro de la Comisión Directiva de FEPAL y del Comité Ejecutivo de la IPA. Actualmente forma parte del Comité de Ética y del website de IPA. El doctor Carlos Apesteguía es médico intensivista, ex jefe del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Nacional Posadas, ex coordinador y actual miembro del Comité de Ética del Posadas y del Comité de Ética de Investigación del mismo hospital. La magíster Claudia Belciti, que es magíster en Trabajo Social y es jefe del Departamento del Servicio Social del Hospital Nacional Posadas, miembro titular del Comité de Ética del mismo hospital. En el día de hoy teníamos agendado a la doctora Alejandra Reutemann, abogada del Hospital Posadas, que por motivos personales no va a poder concurrir. También tenemos entre nosotros al señor Max Moore, que es asesor de la senadora nacional Sigrid Kunaz. Bueno, le vamos a dar la palabra en primer lugar a María Inés. Bueno, buenos días a todos. Les agradezco sinceramente el poder estar acá y participar de este espacio. Como se dijo recién, como dijo Alicia, es la gravedad de este problema social implica necesariamente este esfuerzo conjunto de un pensamiento grupal que nos permita convalidar, contrastar nuestras teorías y nuestras experiencias, poder sentirnos apoyados por lo grupal y social en esta responsabilidad, lo mismo que el trabajo interdisciplinario para poder completar visiones de una situación, de un problema tan multifacético. Les cuento dos palabras sobre cómo se originó mi presencia aquí, porque hace un año cuando lo llamé a Carlos Apesteguía, pidiéndole ayuda como viejo amigo y por toda su experiencia en el comité en el Posadas, no imaginé que se iba a crear como esta red comunicativa así en expansión y que al cabo de un año iba a terminar acá en este espacio de mi ámbito psicoanalítico más próximo, más familiar, ¿no? Pero me alegro que hayamos podido funcionar así como una red, que es la estructura básica necesaria para abordar este tipo de problemas.
La pregunta que yo le planteé a Carlos en aquel momento, hace un año, y que les quiero replantear a ustedes también, surgió durante el trabajo con dentro del Comité de Ética de la IPA, en la revisión del código, en especial en lo referido a niñez y adolescencia. La pregunta que se planteaba era, ¿cómo deberíamos codificar, se puede decir así, o eh, organizar la respuesta, la mejor respuesta de un psicoanalista que trabaje en un ámbito en el cual la denuncia legal es obligatoria, donde el silencio es punible? ¿Cuál sería entonces la respuesta adecuada de un psicoanalista en la medida en que esta obligación de la denuncia legal nos ubica como psicoanalistas en una encrucijada, dado que un principio fundamental de nuestra práctica clínica es el cuidado de la confidencialidad? Fíjense que el Código de Ética, incluso en su introducción, plantea frases tan fuertes como que a pesar de que la ley es el referente último en la organización de todos los estados democráticos modernos, sin embargo, y acá la política de la IPA ha sido el de proteger la autonomía de la práctica profesional, entonces plantea de que no se debe anteponer el código legal al código de ética propio de nuestra profesión. El artículo que más específicamente se refiere a la parte de niños y adolescentes plantea algo en la misma línea, porque dice, partiendo de una idea aceptada por todos, que nuestro interés prioritario es el bienestar y la integridad del menor, que el psicoanalista debe responder a este requerimiento legal teniendo en cuenta el derecho también, el derecho del niño a un tratamiento cualificado, ¿no? Es una frase en que está haciendo referencia a cómo proteger el tratamiento psicoanalítico de toda injerencia o de toda ruptura de la confidencialidad. Bueno, entonces mi pregunta hoy, tomando aquella primera pregunta, sería cómo nos ubicamos como psicoanalistas frente a yo diría como posición profesional en las cuales actuamos simultáneamente en un contexto de responsabilidades múltiples. Digamos, un gran desarrollo de la teoría del trauma en las últimas 2 décadas ha abierto un panorama absolutamente diferente, incluso en relación con paradigmas esenciales de nuestra metapsicología. Digo esto porque tenemos que replantearnos desde esta visión ampliada, donde ya no podemos seguir el aparato psíquico, como si fuera una mónada cerrada, una concepción solipsista, cerrada de su mundo, habiendo este consenso amplio y general en cuanto a que nuestra subjetividad está creada y determinada dentro de los vínculos, la responsabilidad del analista no puede ser pensada solamente referida al análisis y al cuidado del mundo interno, especialmente en problemas como los cuales existe una violencia en la realidad, y dentro de un interjuego en general de fuerzas tan desiguales como pueden ser un adulto y un niño, ¿no es cierto? Con esto quiero decir que es un problema de que más allá de esa primera encrucijada entre lo ético y lo legal que planteaba el código de la IPA,
todos sabemos la multiplicidad de facetas a tener en cuenta y que estamos parados como psicoanalistas en esta mirada múltiple, donde no solamente se trata de pensar en términos de responsabilidades individuales al paciente, sino de responsabilidades en la realidad externa y sociales, no solo con nuestros pacientes, sino que también la denuncia tiene un elemento de peso en cuanto a la prevención de la reiteración de la violencia, y esto no solo en relación con el niño ya victimizado, sino con otras posibles víctimas del mismo abusador. Así que estamos actuando desde nuestra práctica profesional, pero como agentes sociales. Es lo que hace, digamos, a esta posición del analista en la clínica de situaciones traumáticas. Mucho se ha desarrollado en los últimos años, mucho sabemos sobre la necesidad de pensar en términos de un abordaje técnico diferente, que lo hemos denominado como una participación y un compromiso activo del psicoanalista. En términos del trabajo de elaboración psíquica propio de nuestra tarea, hablamos de un coworking, de un copensamiento, de una creación de representaciones de trama psíquica para esas trazas traumáticas no representadas. Aquí, dentro de esta visión global y contextualizada, quisiera a esta conducta activa del psicoanalista agregar a estos aspectos técnicos del campo interno de nuestra tarea, agregar el peso que tiene esta participación activa también en el trabajo interdisciplinario y fundamentalmente en el tema que vamos a debatir hoy sobre la pertinencia de la denuncia. Sepamos que es tanto hablar como no hablar es un hecho activo en un sentido. Existe un enorme riesgo de que el silencio, malentendido como un compromiso con la confidencialidad del tratamiento, pueda reiterar un silencio ya sufrido por la víctima en su contexto familiar. El poder lograr representar y verbalizar las situaciones sufridas dentro del campo psicoanalítico se ve reforzado por la participación del analista en el mundo externo, en esa denuncia que vuelve a reiterar la realidad de lo sucedido. Parte de nuestra tarea es ayudar en estas situaciones a elaborar estados confusionales, donde la superposición de la fantasía con lo fáctico realmente ocurrido y mezclado esto con todos los inevitables sentimientos de culpabilidad es un hallazgo permanente. Bueno, con esto he querido abrir el panorama, más que nada plantearles preguntas, saber de que no vamos a encontrar soluciones que impliquen sin una resolución total, porque estamos trabajando frente a situaciones, problemas en que el daño ya fue consumado. Estamos viendo en nuestra tarea de reparación cuáles son los caminos que vamos a elegir. Todo esto que les he querido transmitir con respecto al apoyo, desde mi criterio, de una participación activa del analista no implica la no clara reflexión sobre la situación, el no avanzar con conductas iatrogénicas, pero también tener como plena conciencia de implicancias negativas puede tener no participar de forma más clara, que ayude a rescatar a la víctima de estos encierros a lo largo de años. Mi experiencia con el trabajo de adolescentes mayores y de adultos, y debe ser el de ustedes, es haber escuchado por primera vez
en personas mayores e incluso habiendo atravesado procesos analíticos previos, haber podido por primera vez llegar a nombrar esa pesadilla siempre presente. Bueno, hasta acá mis primeras reflexiones y todo mi interés, por supuesto, en escucharlas. Doctora Pesteguía. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación para participar de esta reunión, para tratar este tema que nos moviliza a los que, sin pertenecer al ámbito del psicoanálisis, entendemos desde la bioética la importancia que los aspectos psicológicos de esta temática tiene y de las consecuencias desastrosas que puede acarrear en los chicos que la sufren. Pasaremos por alto, digamos, algunas generalidades en el sentido de que el abuso sexual no es solamente la penetración oral, anal o vaginal, sino todo otro tipo de manifestaciones que sobrepasen el tono erógeno tolerable para un chico y que inclusive puede darse entre chicos de distinta evolución, de distinta etapa evolutiva. Puede haber variantes en el sentido de las agresiones por un extraño hasta las más frecuentes del abuso por personas con las que el chico está sentimentalmente vinculado y los abusos ocurridos dentro del ámbito familiar. Algunas de las características que se le atribuyen al fenómeno son el hecho de que suele mantenerse en secreto, a veces durante largo tiempo, hay como una ley de silencio, inclusive para las situaciones de abuso intrafamiliar, con la aceptación por parte de varios integrantes de la familia del fenómeno que está ocurriendo. Los chicos suelen estar sometidos a una mezcla de sentimientos, culpa, bronca, terror, afecto inclusive, porque muchas veces esto ocurre con personas a las cuales se siente ligado afectivamente. Esto implica violencia no necesariamente física, sino fundamentalmente psicológica. Una de las características que se destacan es que la responsabilidad siempre es del abusador. Ha habido situaciones particulares donde, por ejemplo, en el ámbito jurídico se ha intentado vincular una situación de abuso sexual a alguna demostración de lolismo, digamos, de estos fenómenos que, recordando a la Lolita de Nabokov, pretenden explicar por la provocación, entre comillas, de una niña o de un adolescente al abusador. Que puede llegar a haber una normalización del fenómeno, digamos, de que el fenómeno se vuelva reiterado y permanente y que, bueno, pueda entrar dentro del capítulo de corrupción. Y que siempre hay una asimetría, digamos, siempre hay alguien que tiene mayor poder que el chico que sufre el abuso. Uno podría considerar de que en este tema hay aspectos deontológicos para plantearse como el que originalmente nos trajo Inés Reitzin a la consulta. Aspectos bioéticos, es decir, aquellas cuestiones de la ética miradas fundamentalmente desde el paciente, en este caso desde la víctima, y aspectos legales, digamos, de las normas de convivencia que han generado un armamentario legal que nos rige.
En los aspectos deontológicos podríamos repasar la relación con los pacientes, con los superiores en la medicina institucional, la relación con terceros, con el adulto responsable del chico o con el abusador mismo u otros miembros de la familia, y con el sistema jurídico. En relación con los pacientes, digamos, las obligaciones profesionales incluyen cuestiones bioéticas, digamos, en el sentido de que estas obligaciones deben generar una actitud que no facilite la violación de los derechos humanos del chico. Y hay que ver de manejar la situación de la confidencialidad que Inés traía como uno de los temas que hay alrededor de esta cuestión. Cuando hablaba de las instituciones, omití mencionar lo que me pedía Claudia, y es que nosotros trabajamos en el Hospital Posadas, que es un hospital que está en el conurbano y que bueno, tiene un área de influencia muy amplia en el oeste del Gran Buenos Aires y que atiende poblaciones con distintas características socioeconómicas, pero con una proporción importante de las capas más deprimidas de la sociedad. Siguiendo con los aspectos bioéticos, queremos recordar de que varios instrumentos legales, no solo nacionales, sino internacionales, digamos, tienen bien establecido desde hace varias décadas de que los chicos son sujetos de derecho, digamos, no son personitas sobre las que se puede manejar una situación sin atender a los derechos que les competen. Y entre ellos tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral. Es una población muy vulnerable. Esto hace que la posibilidad de que ejerzan su autonomía esté muy limitada, muchas veces imposibilitada. Y esto es una diferencia importante con otras situaciones que la bioética nos puede plantear, dado que en este caso la víctima muchas veces no puede hablar, no puede contar, no puede expresarse en el sentido de relatar, denunciar lo que le está ocurriendo. Hay alrededor de este tema un paradigma de protección, digamos, que podríamos vincularlo con los principios bioéticos de no maleficencia y de beneficencia. Es decir, que lo prioritario en el manejo de este tema es la protección del chico. Esto debe ser lo que esté en primera línea. Y el resguardo de su dignidad. Hay situaciones de contexto, digamos, que complejizan la cuestión, como son las relaciones familiares, básicamente para el abuso intrafamiliar, o la eventual utilización del chico en disputas de pareja, en casos de divorcios difíciles. Inclusive hubo en nuestro país, digamos, se generó fundamentalmente a raíz de una publicación de un jurista prestigioso, Cárdenas, en el año 2000, una publicación donde él manifestaba de que la mayor parte de las denuncias de abuso sexual infantil eran falsas y que estaban motivadas por estos intereses en conseguir una mejor posición en desavenencias de parejas. Esto generó, sobre todo en el ambiente judicial, digamos, un fenómeno más o menos amplio de reacción ante la problemática del abuso sexual en la infancia, digamos, con esta suposición de que en la mayor parte de los casos estas denuncias eran falsas. Esto se deben llamar el backlash. Pero hasta donde se ha podido comprobar, la falsedad de las denuncias son una proporción muy pequeña.
Manejo de la situación. Algunas cuestiones que nos parecen importantes para tener en cuenta. En primer lugar, que lo que prima es la protección del niño, digamos, y esto puede llevar al hecho de que desde el principio se deba adoptar alguna actitud que haga de que el chico deje de estar en contacto con el abusador, que muchas veces está dentro de la familia y esto genera una situación compleja que hay que, bueno, saber manejar. Evitar la revictimización, es decir, en general se hace mención a esta cuestión de que el chico pueda ser sometido nuevamente a situaciones que lo victimicen, vinculado a los procedimientos de peritaje, los procedimientos judiciales, los interrogatorios acerca de los abusos que viene sufriendo, etcétera. Todas esas cosas, digamos, hay que evitarlas y hay que manejarlas prudentemente, pero por ahí hay que tener en cuenta de que la mayor revictimización que puede sufrir un chico en estas situaciones es que siga permaneciendo en la casa del abusador. Y esto es una de las cosas que hay que tener muy presente. Todo el mundo acuerda en que quienes manejan esta situación deben tener experiencia en el tema. Es fácil equivocarse y es fácil actuar incorrectamente en el manejo de chicos en esta situación. El abordaje tiene que tratar de no ser unipersonal, sino de que esto es campo de el médico generalista, el pediatra, digamos así, de la gente que trabaja en psicopatología, de los trabajadores sociales, de los abogados, y bueno, el hecho de poder confluir para formar equipos que manejen estas situaciones debería intentar cubrir estos rangos. Una de las cuestiones es tratar de no llevar a la práctica nuestros prejuicios ideológicos con respecto a situaciones de este tipo. Digamos, tratar de evitar el sesgo de considerar previamente al conocimiento de los hechos que las cosas deben ser de determinada, probablemente sean de determinada manera. Y también es fácil cometer el error de utilizar un doble estándar, digamos, de considerar situaciones de este tipo con una vara cuando esto ocurre en un ambiente socioeconómico deprimido o cuando, por el contrario, existe en otros contextos familiares de familias con recursos. Hay que tratar de que la entrevista y el examen del chico sean oportunos y muy cuidadosos, digamos, tratar de evitar presionar a los chicos en esta situación, evitar que compulsivamente expresen verbalmente lo que les ocurre, muchas veces no lo consiguen y desde el punto de vista psicológico, digamos, puede haber recursos para conocer qué es lo que les ocurre sin revictimizarlos con exámenes inoportunos, que pueden sentirlos como una nueva vejación, por ejemplo. Y hay aspectos legales. Los aspectos legales, ahora Claudia se va a explayar un poco más sobre este aspecto, pero fundamentalmente están dirigidos a proteger al chico, digamos, como que lo prioritario es la protección integral del chico, antes que conseguir el esclarecimiento del hecho o la condena del abusador, digamos que esto puede ser necesario y demás, pero a sabiendas de que antes que eso están las medidas de
de protección del chico. Los profesionales de la salud están obligados a denunciar ante la sospecha fundada de abuso sexual. En realidad, denunciar es el acto por el cual se da a conocer a los organismos de protección de derechos de que hay una evidencia o una alta sospecha o una sospecha de que estos fenómenos están ocurriendo. Y son los organismos de protección de derechos los que habrán de investigar, encontrar los responsables y eventualmente judicializar la situación en ese aspecto. Así que de esta manera lo que se visualiza es que la denuncia cumple una función protectora del chico y preventiva. Además de esto, digamos, lo que sería deseable es que el manejo del chico después de la vinculación entre las áreas de salud y las áreas de la justicia, digamos, no termine solamente en esta comunicación, sino de que se establezcan canales que faciliten el manejo conjunto de estas situaciones y que eviten, como decíamos antes, situaciones de revictimización. Disculpa mi resfrío. Hay algunos argumentos que circulan para omitir la denuncia. El abuso sexual en la infancia es un delito de instancia privada. En realidad se consideran que los derechos de los niños son un derecho público, digamos, no pueden considerarse como un derecho privado. Debo respetar el secreto profesional. En este caso hay que considerar de que el secreto no está protegiendo al chico. El secreto en todo caso protege al abusador. De modo tal de que la intencionalidad con que podamos argumentar en el sentido de la confidencialidad, la mayor parte de las veces queda excluido de lo razonable. Miedo a los abogados. Bueno, sí, los abogados. Hoy justo podemos hablar porque faltó nuestra abogada que va a venir. Los abogados a veces se vuelven muy pesados, pero de algún modo si le queremos tener miedo tendríamos que pensar de que la omisión de denuncia puede ser considerado mala praxis y tal vez deberíamos tener más temor a esto. En las cuestiones institucionales, digamos, la actitud de los jefes que limitan la posibilidad de que se dé lugar a la denuncia y demás. Pero bueno, esto hay que ponerlo en la balanza entre el problema del que se está tratando y la gravedad de la violación de derechos del chico con respecto a una cuestión institucional que debería ser pasible de ser manejada. Tampoco es aceptable lo de que puede ser una cuestión cultural el abuso intrafamiliar, por ejemplo, o el abuso ante situaciones de poder, como probablemente todavía existan en algunos sectores de nuestro país, algo parecido a lo del derecho de pernada que se daba en siglos previos. Nunca mejor que con la familia, digamos. Este es un argumento en el sentido de que se puede considerar de que es de mayor riesgo excluir al chico del ambiente familiar que el hecho de que permanezca en él. Pero cuando la permanencia en el núcleo familiar significa la convivencia con el abusador y la chance de que el abuso se vuelva continuado, digamos, tampoco es un argumento razonable. Les comento brevemente, como para tener un pantallazo de una cuestión de
de un estudio hecho por Irma Trimboli, que es una trabajadora social, compañera de Claudia en el Hospital Posadas, que trabajó sobre las situaciones de maltrato infantil durante el año 2016, incluyendo las situaciones de abuso sexual. Fíjense de que de abuso sexual hubo solamente 6 casos notificados, pero 53 fueron detectados durante la investigación. Es decir, que el subregistro de la situación y la omisión de denuncia también aquí se pone en evidencia que es frecuente. La percepción del equipo de salud en general es que la prevalencia sería mayor y en los casos en que fueron detectados la mayor frecuencia se daba entre los 3 a 9 años y en niñas. Estamos hablando de el abuso sexual. Y el ámbito de detección podía ser la consulta médica, la atención psicológica, el área de trabajo social, y se detectaba más frecuentemente en internación y en guardia. Y ya con cifras generales para el maltrato infantil, en el 62% de los casos en que se detectó, no se hizo denuncia, lo cual también muestra nuestras falencias en ese aspecto. En el 24% de los casos fue hecha por el equipo de salud, que encuentra dificultades, porque esto también es real, digamos, la receptividad de los organismos del ámbito legal para las denuncias de este tipo suelen desalentar el hecho de que se denuncie. Y es más frecuente la denuncia familiar que la denuncia del equipo de salud en este aspecto. Bueno, con esto quisimos dar un panorama un poco general del tema desde las miradas que nos importan a quienes trabajamos en bioética. Le dejo a Claudia continuar con este asunto. Magister Claudia del City. Bueno, buen día, gracias por la invitación. Yo voy a recuperar algunas cosas, algunas cuestiones que planteó Carlos para que podamos reflexionar más lentamente y lineamientos generales de la intervención del equipo de salud. Hay un marco que dirige nuestra intervención en cuanto a equipos de salud con intervención con niños y jóvenes, que son 2 leyes. La ley 26061 de derechos de protección de niños, niñas y adolescentes. Es un título muy largo, pero lo que hace es cambiar ciertos paradigmas en lo que venía siendo el tratamiento con niños. Y para la provincia de Buenos Aires es la ley 13.298, nuevamente de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Estos marcos legales son como el paraguas que cubren y el horizonte donde tenemos que mirar cuando intervenimos los equipos de salud y nos encontramos ante una situación de presunción de abuso o maltrato infantil. La ley lo que tiene de interesante, ambas leyes son del año 2005, y lo que tienen de interesante es el cambio de paradigma en la visión del sujeto del niño. El niño es un sujeto de derecho, se corre la mirada de lo que era la ley de patronato en la provincia de Buenos Aires y le da visibilidad a nuevos dispositivos públicos de protección, que son los consejos locales de niñez. Es decir, la primera figura que interviene ante una situación de vulnerabilidad de derechos de niños son los consejos locales de niñez. En Ciudad de Buenos Aires son las defensorías de niños, niñas y adolescentes. Esto es un cambio de paradigma porque años antes
el sistema de salud dialogaba directamente con un juzgado de menores, ¿no? Lo que antiguamente se llamaba un juzgado de menores. Esa figura se fue desplazada y aparecen los consejos locales de niñez que se encuentran en los ámbitos municipales. Quiere decir que tiene una noción de territorialidad, cercano a donde la gente vive. Ambas leyes, lo que yo quiero recuperar, que hablan y ponen en evidencia la categoría corresponsabilidad, es decir, la corresponsabilidad en la protección de un niño, niña o adolescente le implica al equipo de salud. No es solo el consejo local quien decide y quien protege, sino también los sistemas de salud. La otra cuestión que me parece destacar es que una situación, o cuando nos llega un relato o una evidencia de una situación o de una presunción de violencia o de maltrato, no se trabaja en una sola consulta, es procesual. Es procesual, es un proceso de trabajo. Y también corrernos del tema del peso que tiene la categoría denuncia. Digo, nosotros damos cuenta ante otro organismo de un relato o de algo que vemos o de lo que asistimos en una consulta. Ese dar cuenta sí es una responsabilidad. Tenemos la obligación de hacerlo, nos marca la ley. Pero no investigamos. Nosotros damos cuenta de lo que escuchamos, de lo que relata una madre o de lo que vemos, pero no investigamos. Investiga otro organismo. No nos corresponde al sistema de salud. Entonces eso marca una diferencia en cuanto a proceso de trabajo, a tranquilizarnos, porque a veces se mueven los temores de los profesionales, las conductas defensivas. Es complejo trabajar en interdisciplina. Entonces digo, nosotros damos cuenta, investiga otro. Y no estamos cuenta de nada, estamos dando cuenta de algo que va a figurar en un registro de lo que escuchamos o de lo que vemos, la profesión que nos caracteriza y las demás profesiones que intervienen en el proceso. Entonces esta es otra cuestión significativa. Al incorporarse en el tema en la agenda pública, que un tema se incorpora en la agenda pública, un problema social se incorpora a la agenda pública por varias cuestiones, no por una sola, nos recrea y readecúa las funciones del sistema de salud también, o de los profesionales que intervenimos en el sistema de salud. También tengo que decir que lo que solemos trabajar en primera instancia es que el adulto responsable de ese menor que trae la preocupación o el problema, tratamos de que sea el que haga el que dé cuenta ante el organismo y los consejos locales. Nos movemos con los consejos locales por la ubicación de nuestro hospital. Sea el adulto responsable el que haga esta acción. Por eso digo que es procesual, a veces nos lleva más de una consulta hasta que lo pueda poner en práctica. Y si no lo puede hacer, lo tenemos que hacer nosotros. Es así, la ley nos lo dice así. Y además, en términos de procesuales, pensar que con los organismos de protección se puede dialogar, se puede consultar. Cuando hay algo que nos genera mucha duda, lo podemos dialogar, es discutir organizadamente algo y entonces ahí se va elucidando hacia dónde direccionar las intervenciones. Esto también es un beneficio indirecto de la ley porque al no mediar directamente un juez, hay otras posibilidades, hay un abanico de diálogo, la duda se consulta, la duda se dialoga y podemos dudar cuando aparecen las situaciones de consulta por los famosos condilomas, ¿no? Que es
intervienen los dermatólogos también, entonces, bueno, puede ser un indicador de abuso, pero también puede ser contagio, entonces, bueno, esos grises nos genera y nos obliga a trabajar proceso. No lo resolvemos en una sola consulta. Entonces digo, abrir el panorama hacia esas reflexiones, quitarle el peso que implica a veces el temor, a veces son situaciones difíciles, son situaciones muy complicadas. En el ámbito hospitalario, a veces cuando vemos que no hay quien proteja, tenemos que apelar a la internación de ese niño, aunque aunque tenga algunas cuestiones desfavorables, pero prima la protección. Si no podemos dar cuenta de que a partir de una consulta de presunción de abuso o maltrato, ese niño no vemos que va a estar protegido, a menudo tenemos que depende, digo, en la singularidad de cada situación, tenemos que apelar a la internación hasta que veamos quién puede proteger a ese niño, encontrar la figura parental. La ley, otra de las cosas que marca ambas leyes es que se prima siempre la búsqueda de funciones familiares y de acompañamiento de algún familiar que pueda ejercer la función parental antes que la institucionalización de un niño. Esto también marca un cambio en el paradigma del Estado protegiendo la niñez, digamos. Y después una última reflexión, yo digo, algunos cientistas sociales hablan de un concepto que es el de interfaces, ¿no? Que son los diálogos entre distintas áreas del Estado. En este caso, el diálogo los sectores que se involucran son el de la salud y el de la justicia, que tienen tiempos distintos. La noción de tiempo y espacio que maneja la salud y la justicia son absolutamente heterogéneos, ¿sí? La noción del el plazo urgente, el mediano plazo, es diferente al que puede tener la justicia. Esto a veces lleva o provoca intervenciones fallidas, y esas intervenciones fallidas se traducen en tensiones y se traducen en juzgar al otro en términos de buenos y malos, y me parece que no es lo más favorable, no es poder analizar las cuestiones en términos de complejidades, de sistemas complejos, y mejorarlos partiendo de que se puede dialogar y elucidar con el otro, y eso es procesual y es relación social, digo. Así que, nada, me parece que esto es nuestro aporte que podemos hacer. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir a las preguntas. Hay varios. Alicia Lozois. Bueno, si bien yo pertenezco al Comité de Ética de APA, con otros colegas, yo voy a comentar algunas cosas a mi singular entender, ¿de acuerdo? Yo fui tomando algunas notas y realmente ya he tenido un diálogo con ustedes, pero no mencioné que estoy encantada de que vengan como equipo de afuera a hablar de este tema. Eso es lo primero que debería haber dicho. Lo digo en segundo término, pero quedó dicho. Así que muchas gracias por estar acá y se ha organizado la actividad con otros departamentos. Eso está genial. Bueno, yo anoté algunas cositas a medida que hablaban. No voy a hablar demasiado, no te asustes. Bueno, evidentemente cuando hablamos de leyes, cuando hablamos de psiquismo, cuando hablamos de trabajo social, posiblemente nos introducimos en un problema epistemológico con los distintos códigos de cada disciplina y que la bioética es la que intenta allanar y resolver. Y en todo caso se resuelven esos obstáculos de códigos
por el interés que cada uno demuestra sobre el tema a ser tratado. Bueno, eso un punto. Después la doctora Vidal hablaba, tomo la pregunta, ¿no? ¿Cómo nos ubicamos como psicoanalistas en nuestra actividad profesional? En todo caso, la bioética lo que habla es que uno de los componentes sería la benevolencia, es lo actitudinal, y es el interés que va más allá del conocimiento técnico de ese hecho que uno está analizando. Uno puede enfrentar como médico o como psicoanalista o como abogado ese conocimiento, ese hecho, desde un lugar simplemente técnico, conceptual, teórico, nada más, o uno pone una gotita de uno de interés personal. Y ahí yo creo que en ese caso los psicoanalistas también nos estaríamos interesando en enfrentarnos a esta pregunta que la ética promueve, que es cómo debo obrar, ¿no? Moralmente, éticamente, correctamente, la palabra valores está siempre presente. Y después cuando la doctora Vidal hablaba de esta responsabilidad del analista, que va más allá de lo legal, como también se dijo. En realidad el psicoanalista piensa, dijo, en función del mundo interno, pero si uno se problematiza como psicoanalista moralmente, me conflictúa acerca de cómo debo obrar. Por ejemplo, antes, en otro momento lo planteó ella, ¿digo o no digo? ¿Y por qué digo? O como fundamento, ¿a quién digo? Y empieza a plantearse un montón de preguntas que nos van a conducir, bueno, a este abordaje ético. Bueno, déjenme decir algunas cosas más. El tema de las falsas denuncias, no revictimizar a la víctima, estamos hablando de construcción de relatos, el psicoanalista y otros profesionales que no son psicoanalistas y que entienden que por ahí hay inducciones, manipulaciones, y eso es algo que uno debería estar atento. La gran frase, yo creo que del abuso sexual es, y que lo dice la bioética y la ética, es primum non nocere, primero no dañar. Y todo el tiempo con este tema es extremo el abuso sexual, porque hay muchos personajes, muchas personas, y se puede dañar todo el tiempo a todos los personajes. Termino con esto. Se puede a la privacidad, a la intimidad, a la identidad, y bueno, después si hay oportunidad diré más cosas. Muchas gracias. Juan Pineta. Hola, buen día. Bueno, me encanta la mesa. Bueno, todos sabemos que una buena crianza, un buen continente psíquico materno-paterno provocan efectos que van a ayudar a ese psiquismo a evolucionar y a vivir en el mundo, ¿no? Alguna vez tuve una discusión con alguna colega que decía que los abusos no dejan marcas, pero la verdad que los abusos dejan marcas que son inexorables. Por ahí se puede hacer una metabolización, una elaboración, y que quede como recuerdo de ese mal vivenciar. En ese sentido, bueno, les quiero recordar que había un proyecto de ley de síndrome de alienación parental que fue repudiado por la Cámara de Diputados y por la legislatura porteña, con lo cual no salió, y que así como hay efectos imprescriptibles en el cuerpo y en la sexualidad de los abusados, hay proyectos de ley que establecen la imprescriptibilidad de estos abusos. Es común que por ahí un paciente de 50 años diga por primera vez en el consultorio privado que fue abusado a X edad cuando los padres no tenían su psiquismo puesto en la atención de este niño entonces, ¿no? Niño actual. Con lo cual, bueno, esto nos ubica en el eje de prevención, ¿no? Lo mismo que toda la cuestión del aborto. Pero me quedé pensando, ¿no? Porque como psicoanalistas pensamos en el deseo, y pensamos, esto lo veo en la clínica, que cuando ha habido falencias en familiares, de continente materno, paterno, ley, afecto, en general el tipo de afectos que se generan en la adultez son de tipo perverso, porque no ha habido esa actitud tierna de los padres, ¿no? En este punto, es una pregunta práctica, porque a veces hay padres separados que hacen colecho, por ejemplo, para poner un ejemplo genérico,
hacen colecho con el niño que se vuelve objeto erótico, pero no por eso hay perversión de perversidad por parte de los padres. Esto, si se habla con los padres, puede llegar a ser corregido. Digo, ¿cuál es el punto en donde un analista tiene que denunciar sí o sí? Esta es la pregunta. Sí, Carlos Santar. Bueno, primero quería felicitar a los grupos que organizaron y departamentos, que me parece que esto es algo importante en APA, este trabajo conjunto y tratando de articular intereses, ¿no? O sea que me parece algo muy interesante de todos los grupos que intervinieron y departamentos. Y por otro lado, me gustó mucho la presentación de ustedes. Quería hacer solamente una pregunta puntual. Hace unos cuantos años, yo coordino un grupo de investigación desde hace muchos años, y en un periodo, en una época, hace unos 10 años, tomamos un tema en especial y ahí presentamos en distintos lugares, cuyo título era más o menos la revincularización. Tomaron el vínculo ustedes. Pero esto, bueno, generó algunas cuestiones, porque la revincularización nosotros las referíamos, en el caso de victimario, más tomando en cuenta cuando es del mismo grupo familiar. Me refiero al padre o a la madre con un chico, porque, digamos, uno toma y hace la denuncia, pero al abusador, bueno, o uno lo mata o uno hace algo, digamos, con esta situación, digamos, poniéndonos un poco exagerados. Entonces, lo que yo digo es, ¿qué hay acerca de esto? Nosotros lo planteamos, en algunos lugares nos tomaron un poco ingenuos, en el sentido que hay una postura de que, bueno, si fue abusado por ese padre, por esa madre, no habría retorno. Nosotros no pensamos que sí, simplemente nos preguntamos qué se puede hacer y si hay algo funcionando. O sea, cuando está claro que tiene que ir a otro hogar o a otro lugar porque hay una situación que invade y abusa y que no hay retorno, en eso estamos todos de acuerdo, que no es cierto que el mejor lugar es el hogar, ¿ok? Pero también nosotros como analistas nos podemos preguntar si no tenemos otras alternativas para hacer, y yo se los pregunto a ustedes. Gracias. Ante todo, gracias a la mesa realmente, y gracias que estemos todos reunidos acá. Considero que es un tema muy importante y que por mucho tiempo hubo cierta tendencia que los analistas, por el secreto profesional, no podían hablar, no podían decir, y de alguna manera pasaban a ser cómplices del abusador. O sea, pasaban sin quererlo, a tener la misma, podríamos decir, el mismo posicionamiento abusivo, ¿no? Es decir, sabemos que los chicos que padecieron abusos sexuales en general no cuentan lo que les pasó. Es muy difícil que lo cuenten. Siempre están protegiendo la figura del adulto abusador. Esta es una ley. La protegen por temor, por necesidad o por sumisión, pero los protegen. Antes que nada es importante, entonces, desde nuestro punto de vista, tener una actitud de respeto por la intimidad, ¿no?, del chico, por su mutismo, por su derecho. Eso no quiere decir que nos vamos a callar nosotros, ¿no? Pero el derecho a no decirle a un adulto, porque en este caso los adultos que le fallaron somos nosotros, ¿verdad? Y de repente puede estar con un adulto, digamos, que no lo intimide y al cual le pueda decir que no, lo cual es un gran paso ese, ¿no?, en la posibilidad de poder expresar el abuso a través de otra cosa, de juegos, de dibujos, de actitudes, y nosotros aceptar ese no como un derecho y como una libertad que puede ejercer con nosotros, que no pudo con el abusador, ¿no? Es un aprendizaje muy difícil para los terapeutas porque implica tolerar la espera, ¿no?, la falta de gratificación, implica saber y deducir algo y no tener respuesta, ¿no? Y entender que están ejerciendo ese derecho con los adultos que ya no son confiables por la experiencia que ellos vivieron, ¿no? Hay una parte del mundo del chico abusado que quedó como congelado. La mayor, y como decía Inés, de repente un adulto de 50 años o de 60
cuenta por primera vez, después de pasar por varios análisis, cuenta por primera vez que fue abusado y no le había dado importancia, digamos, ¿no?, a la situación. O sea que es un aprendizaje que continúa día a día, pero es cierto que si le brindamos a los chicos un espacio continente, tienen una gran capacidad de recuperación cuando sienten el respeto del adulto, sin que les pregunte, sin estar inquiriéndolo, sin estar siendo intrusivos, porque no sirve para nada desde mi punto de vista. Y de alguna manera el abuso puede empezar a ser narrado, y lo que se buscaría desde un punto de vista psicoanalítico, que se pueda incluir como parte de su historia, pero no su única historia, digamos, ¿no? Como una parte de la historia, es como una marca a fuego. Sabemos que es una marca a fuego, pero esa marca, si se encuentra en un espacio continente, en un círculo protector, digamos, de alguna manera puede iniciar en un tratamiento un camino que permita derrotar la autoculpabilización. Eso es lo que yo planteo, ¿no? Lo tremendo de la autoculpabilización de los chicos, porque se sienten ellos culpables, sienten que es por ellos lo que les pasó, y sobre todo porque si ellos denuncian, tienen que reconocer que las figuras parentales fueron muy débiles, y eso realmente les produce terror. Entonces yo creo que por un lado está el trabajo nuestro, de que ese terror sin nombre autoinfligido pueda iniciar un proceso de transformación. Y por otro lado, es importante desde el punto de vista legal tener en cuenta que una familia, un grupo, una sociedad que no genera sentido al sufrimiento genera violencia. Y en el caso de los chicos, esa violencia es autodestructiva, y es la peor de las violencias, la violencia a la indiferencia, que por mucho tiempo se sostuvo con el tema del secreto profesional y otras nimiedades. Muchas gracias. Bueno, brevísimo. Una pregunta. Primero quiero felicitar al Departamento de Niños y Adolescentes, al Departamento de Psicoanálisis y Sociedad y al Departamento de Familia. 3 departamentos de la Asociación Psicoanalítica Argentina los han convocado. Intentamos mucho nosotros que se realicen actividades conjuntas en la actividad de APA y esta verdaderamente es una actividad importante que nos ha torturado a los analistas. En realidad, a lo largo de los años no hemos tenido respuestas respecto al secreto profesional, qué hacer con eso. Y otra cuestión muy importante que se nos planteó, y quisiera preguntarles a ustedes, es, ¿pueden mentir los chicos? En algún momento se dijo, el chico nunca miente. Pero a nosotros esto se nos puso en duda, digamos, nosotros no lo revisamos, obviamente, es decir, es una situación muy diferente de la que puede haber en un servicio donde haya revisación física. A partir del relato del abuso de un niño, se sospechó en algunos casos, alguna vez yo, alguna vez otros, que podrían haber sido inducidos por la madre a decir cosas que no eran así, y difícil de dilucidar esta respuesta. No sé si la tienen y si existe. Llega un mensaje por ClickMeeting que dice: agradezco a la mesa el pensamiento interdisciplinario sobre el tema. La pregunta de Juan, muy pertinente, a la que me sumo cuando hay unos padres contenedores. Está bien, te toca. Bueno, yo soy Marta Alicia Lago, pero bueno, hoy voy a levantar la voz no como psicoanalista, sino como docente, porque una institución que no apareció en este tema y que me parece que es muy importante es la escuela. Me llamó muchísimo la atención en las estadísticas que ustedes hablaron que se recibía un 6% más o menos de derivaciones por abuso sexual, mientras que en las escuelas, yo trabajo en la escuela Hogar de 6, es un internado, tenemos de un 30 a un 40%. La pregunta que me hago es, ¿qué nos pasa con las instancias intermedias que tenemos en la provincia de Buenos Aires, donde se burocratiza estos abusos, porque nosotros tenemos la obligación como escuela de hacerles la denuncia,
¿Y qué pasa también con los servicios de los órganos efectores que nos rodean a la escuela? Porque no, es decir, cuando derivamos sucede que no llegan a niveles de atención de salud mental. Sí, coincido con la descripción que hiciste porque es la descripción del abuso sexual. En cuanto a la internación, por ser un hogar escuela, nosotros recibimos chicos judicializados. Lo llamamos así, porque yo soy de la época de los juzgados, como muchos de ustedes. Sí, yo creo que es una instancia mejor que la casa. La escuela ha sido siempre el lugar es decir, donde los alumnos han manifestado más abiertamente el abuso sexual. Y las docentes tienen como una intuición con respecto a esto que es muy valiosa, y esto lo quiero rescatar, porque esto es lo que dan las estadísticas. Los chicos en la escuela manifiestan o entre compañeros o con los docentes lo que le está sucediendo, mucho más que en los consultorios. Por eso, y mucho más que en cualquier hospital. Bueno, es la voz de la educación. Gracias a ustedes por la presentación. Bueno, no era de eso lo que iba a hablar, pero acompaño este comentario. Hola. Yo lamento no haber llegado a escucharte, Inés, con lo cual sí o sí te voy a pedir que me transmitas en algún momento lo que expresaste, porque me parece fundamental. Con respecto a educación, quiero decir, agregar algo. He hecho estudios en escuelas en prevención de riesgo psicológico y social y en varios periodos, y el número en general de reconocimiento de situaciones abusivas es de alrededor del 14%. Esto está avalado inclusive después a nivel hospitalario en nuestro país, en Buenos Aires, en el Durán también tomaron un 14%. Bueno, pero esto no era de lo que quería referirme, sino otro aspecto. La experiencia de esta temática la tengo en términos de lo que era el campo preventivo ya hace montones de años, y sí he trabajado en el Poder Judicial como psiquiatra. Yo soy clínica y forense, además de psicoanalista. Y sí me parece importante señalar algo. El nivel de seguridad y lo mío de trabajo en el Poder Judicial es secundario a mi condición de psicoanalista, que no viene al caso ahora de entrarme en eso. Pero la tranquilidad con la que yo he podido trabajar, por lo que significaba el respaldo institucional, tanto en el ámbito judicial como cuando después creamos la Defensoría del Niño en San Isidro, en los dos ámbitos, es impresionante. Es decir, aprendí muchísimo, sé realmente y lamentablemente demasiado, y ahí está, no viene al caso. En cambio, las experiencias que yo he tenido en el campo vinculado con consultorio, y cuando hablo de consultorio hablo de la década del 70, que fue cuando ahí empecé a interesarme en este tema, por haber tenido lamentablemente, descubriendo en el diván, Juan Pineta, lo que voy a decir te puede interesar, en el diván, no, porque tiene que ver con lo que vos trajiste, en el diván, secretos que tenían que ver con ser abusadores. Estoy hablando del 70, década del 70 hasta principios casi al fin. No viene al caso. Prestigios, son personas en algunos casos de altísimo nivel económico y académico, y es el día de hoy que quien puede tener inquietud o ansiedades paranoides en el sentido de Melanie Kleiniano soy yo. Porque esto les digo en términos de experiencia de consultorio. Después, a nivel de consultorio también, inclusive en algunos casos con derivaciones que me llegaron de aquí mismo, de la Asociación Psicoanalítica, desde el Centro Racker, en términos de lo que yo podría titularme, pero además lamentablemente es así, asesora en la parte de diagnóstico. En ese sentido, el trabajo es muy importante y coincido en un 100% con todo lo que señalaron ustedes a nivel diagnóstico. Pero
Lo que sí es importante tener en cuenta es que continuado el proceso, con denuncia o sin denuncia, dejémoslo a un costado eso, de lo que no se habla suficientemente, y por eso me interesa, Inés, que lo tengas en cuenta, es, por un lado, el burnout que nos implica a nosotros el trabajo con este tipo de situaciones. Y la otra son las situaciones de amenaza y de riesgos que vivimos quienes hemos trabajado en casos así, porque cuando van en proceso judicial, finalmente esos abusadores quedan libres después de un tiempo. Y no hay ningún sistema a nivel jurídico en nuestro país, a pesar de que se ha tratado de pregonar y de plantear, que exista algún sistema protector hacia nosotros, no por haber denunciado, sino por el maltrato del cual somos objeto. Por ejemplo, y categóricamente, nosotros nos podemos decir hacemos buena praxis o mala praxis, pero acá en APA han llegado al día siguiente de un caso de abuso sexual, la pareja de la mujer golpeada y el chiquito a decir, cuidadito con que se produzca algún tipo de publicación en la cual nuestro caso se verifique. Es decir, que en ese sentido creo que es importante también tener en cuenta eso. La otra es el tema no de las falsas denuncias, denuncias cerradas. Eso da para una reunión entera y yo le puedo ofrecer en algún momento trabajar en ese tema. Bueno, muchísimas gracias por todas las ponencias. Yo hace mucho que trabajo con este tema, me interesa muchísimo que no solamente haya una situación de denuncia, que haya una situación de prevención, sino que creo que por algunos puntos que yo les voy a comentar, que me parecen pertinentes, me parece muy importante que los psicoanalistas intervengamos desde nuestro conocimiento en la elaboración y en la reestructuración de las leyes. El primer punto me parece que lo nombraron, que me parece fundamental, es no exponer al niño o al joven a la denuncia verbal como prueba. El otro día en el Congreso hicieron una denuncia diciendo que el 80% de los casos de los niños menores de 5 años quedaban fuera de ser judicializados porque, como yo he visto en las veces que intervengo, se los pone en cámara de Gesell en una sillita y tienen que ellos verbalizar, siendo que nosotros sabemos perfectamente que el síntoma esencial o fundamental del abusado es el silencio y que además los niños, para poder denunciar o para poder nosotros comprobar, necesitan expresarse a través o de horas de juego o, cuando ya son un poquito más grandes, a través de tests que sean profundos, proyectivos, muy importantes cuando ya son más grandes. Por ejemplo, ya a partir de los 7 años, ¿no? O sea que me parece que es fundamental no exponer al chico a ese tipo de denuncia. Después me parece que es fundamental otra cosa, que es tomar los test proyectivos gráficos, pero tienen que ser gente especializada, que sepa muy, pero muy bien lo que está haciendo, porque en la mayoría, yo no sé, tengo una experiencia diferente la que nombró Esther, porque veo como que no se toman ni en profundidad, ni la gente que los toma, por lo menos en Capital, tienen la experiencia y la profesionalidad suficiente como para poder investigar a fondo esto, y lo mismo con el tema de las horas de juego diagnósticas en niños. Esto yo no veo que esté hecho exhaustivamente. Después, el otro punto es que me parece que los profesionales tienen que ser especialistas y además sumamente sensibles y realmente experimentados en el tema de abuso sexual infantil. Si me faltan otros puntos, pero los voy a tratar de decir, por favor. Después, otro punto me parece que es que los que, o sea, como que tienen que estar los profesionales
que se dedican concretamente al tema tienen que estar protegidos, porque lo que yo he visto es que muchas veces los informes no son exhaustivos por temor a las represalias del abusador, que habitualmente, como se sabe, quedan fuera de la justicia, quedan libres. También me parece que los abogados, penalistas y los jueces tienen que estar sumamente informados, esclarecidos, y tienen que ser ese tipo de profesional que se dedique específicamente a esto, porque en su mayoría no están advertidos ni tienen toda el conocimiento adecuado. Esas serían mis precisiones como para poder intervenir como psicoanalistas en la modificación de las leyes. Precisión, por favor. Gracias. Detrás de Carlos Santar. Sí. Bueno, gracias por venir. Soy Susana Racinski. Comparto lo que dijo recién mi colega. En Mar del Plata, realmente las defensorías no funcionan. La gente es totalmente ineficaz. Incluso a mí me llamaron porque los psicólogos que habían nombrado sin experiencia, los abogados un desastre, y eso se creó para que no llegaran a tribunales. En este momento, incluso un caso que yo estoy viendo a la mamá, ha sido no solamente abusada la nena, ha sido abusado por el tribunal. Es decir, donde de alguna manera falsificaron totalmente, y cuando la nena fue expuesta, lo que recién decía la colega, a la Cámara Gesell con el abusador que no se presentó, pero el tema es también las amenazas que nosotros podemos recibir. Yo creo, y les agradezco a la mesa, pero me parece importante, uniendo lo que dijo la otra colega de educación, los que hemos trabajado en educación también, que sería importantísimo a nivel de ley, y también nosotros como institución, yo lo vengo diciendo en APA, a poder formar, orientar a los equipos que están con capacidad de decisión. Porque en general, tanto los jueces, toda la parte de justicia, la mayoría no está preparado para esto. Nos hemos encontrado en situaciones muy graves, con situaciones de adopción, maltrato, en fin, con el nuevo código y con las modificaciones. Así que lo que les pido es que realmente como comité, porque en Mar del Plata el único comité es en el Hospital Materno Infantil, que es muy bueno, pero de alguna manera no alcanza. Entonces yo creo que nosotros también como profesionales tenemos que también pedir el asesoramiento de los comités éticos. Quiero leer dos casos que llegan por dos comentarios por ClickMeeting. Hola, saludos desde Managua. En Nicaragua hay una situación similar. Muchos casos de abuso sexual infantil, pero pocas denuncias. Quería preguntar lo siguiente. ¿Es pertinente denunciar si en nuestro consultorio escuchamos el relato manifiesto de un abusador? Hay otra. Buenos días, me surge una pregunta. En el caso de niños abusados que tienen que hacer el develamiento de su propio abuso a la psicóloga o personal de salud, y que luego de esto se sienten culpables por el envío del familiar a la cárcel. ¿Cómo trabajar el tema de la culpa durante el análisis? Quedan dos personas por hablar. Arbícer, Dupuy, ¿nadie más? Y volvemos a la mesa. Por favor, cortito. Muy cortito, sí. Estaban hablando de la importancia de la denuncia y estoy de acuerdo con eso. Y recién una colega dijo algo que yo lo había visto, como la justicia no está preparada para estas denuncias, y salió el 13 de mayo una noticia en el diario donde dice solo 1 de cada 1000 abusos infantiles tiene condena. Es un artículo muy importante donde plantea que la justicia no le creyó a una persona que fue abusada. Y yo como profesional estuve expuesta a una situación de esas en la justicia, en la cual atendí una nena que a través de la atención me contó ciertas prácticas de abuso del padre, eran padres separados, y donde fui muy maltratada por la jueza y por demás. Y quisiera saber si ustedes también tienen estos casos en su haber, ¿no?
Gustavo, ¿querés? Así terminamos la... Bueno, un tema complejo y cortitísimo. Niña que es abusada de los 3 a los 8 años y llega al hospital por desgarro vaginal, no llega por el abuso. Entonces, se cura a los 3 días y la externan. Digamos, traje este caso porque en 14 años de trabajo en un hospital, en supervisión del hospital, te deja mal esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde los sacamos de la familia? ¿Dónde los mandamos? A un sitio donde se internan y hay un pacto de abuso silente entre los internados. Entonces, ¿hay otros lugares que son más sanos? ¿O necesitamos hacer algo entre los equipos como ustedes, quizás algún grupo de la Asociación Psicoanalítica y algún otro equipo, como para que lo pensemos y propongamos al Estado la construcción o la implementación de un sitio donde se pueda realmente mandar a los chicos que hay que externarlos de la familia? Yo quiero hacer algunas reflexiones, quiero tomar... La escuela es un actor protagónico en todo territorio. La escuela es el sistema más universal público que existe. En el lugar más alejado lo primero que hay es una escuela, digo. Con lo cual es un actor de que el sistema de salud dialoga regularmente en aquellas instituciones que tienen servicios que atienden niños, niñas, adolescentes, es un actor de diálogo permanente. Y vuelvo a repetir, no menor por la función territorial que cumple, porque es el sistema, si lo pensamos, más universal. En cualquier lugar más inhóspito se encuentra una escuela. Exactamente. Entonces esto lo quiero destacar. Lo otro que quiero reflexionar, todo esto, en todo esto que uno ha escuchado hay una parte de verdad. Y aunque la justicia esté incompleta, y aunque por lo general en lugares más alejados de población que construyen sus identidades en trayectorias de desigualdad social, digo, todo esto que sabemos, igualmente la tarea nuestra es clara, digo, la responsabilidad o la corresponsabilidad, como se le da al colegio también, es clara. Más allá de lo que la justicia después vaya a hacer o no, sabemos que a veces es fallida, no coincide con el resultado, con lo que quisiéramos o con lo que creemos que es lo más favorable para ese niño. Pasa eso, pero igual no nos deslinda el acto del otro en lo que a nosotros nos corresponde, que es lo que nos va marcando los protocolos, incluidas las leyes. El sistema de salud no define con quién va en caso de que se determine lo que se llama una medida de abrigo, que es una instancia de separación de ese niño, de su familia en función de sus protecciones, no lo definimos nosotros. Podremos acercar información de nuestra tarea, de a quienes hemos entrevistado, de dar cuenta de la sociabilidad de ese paciente, de ese sujeto, pero no somos nosotros los que determinamos a dónde va ese niño, con quién va a estar. Damos cuenta de un proceso, de un padecimiento que relata en la consulta, que da cuenta en la consulta, pero que intervienen con otros actores en decisiones finales. Entonces, es esto lo que va jugando. Nuestra pelea última por poder participar y por poder ser escuchados, incluso no creyendo en que caemos en posiciones quizás más desesperanzadas de a dónde y a quién recurrir,
creo que da cuenta de la realidad que vivimos y de las sensaciones de impotencia en estos casos, pero creo que también da cuenta de nuestra confianza, si no, no estaríamos acá reunidos, si no, nos congratularíamos todos de haber hecho una reunión como esta de equipos, interáreas. Es decir, que en la misma línea de lo que se acaba de decir recién, evidentemente la mirada está puesta en la esperanza y en la confianza cierta de que puede venir un futuro mejor que el actual, que bueno, será una reflexión esta que forma parte de la vida humana. Estamos siempre huyendo del dolor y mirando hacia esa esperanza, pero no es un solo idealismo, es decir concretamente que esto depende de nosotros, es construirlo entre todos. Ha sido una reiteración permanente el énfasis puesto en lo grupal y en lo interdisciplinario para este tipo de casos. La impotencia surge cuando en esta cadena se forman rupturas de eslabones. Es una mirada la que debemos mantener atenta a nuestro lugar y al conjunto, pero es solo desde esta posición de grupal y solidaria que podemos confiar en esto. Preguntas puntuales. Comentarios como, es esta parte de la historia, y la dijiste, pero no es la única. Es parte de la historia de nuestros pacientes, la victimización, la experiencia traumática, no la única, es verdad, pero sin caer en un reduccionismo. Hemos sufrido en la historia tanta negación de estas situaciones que pareciera que necesitamos reafirmar que es condición básica en el tratamiento el poder ofrecer al paciente un reconocimiento y una aceptación de la realidad que trae, no caer en errores de otras épocas en los cuales podíamos preguntar frente a un hecho traumático actual si le recuerda alguna situación previa, pasada o de la infancia. Poder enfrentar la realidad para desde allí trabajar. Claudia apuntaba si puede mentir el niño, desde ya que sí, y que fantasía y realidad son parte de los estados confusionales de estos pacientes. También estamos todos alerta a no llegar a obviar una verdad atribuyéndola a una fantasía, aunque ese nivel de satisfacción haya estado presente, pero el responsable, como se dijo en otras de las presentaciones, es aquí siempre el abusador, el adulto, la diferencia de fuerzas. Y otra cosa, un último comentario, se habló de las posibilidades o no de revinculaciones y supongo que no se pueden hacer generalizaciones. Hay situaciones que son, sí, hay situaciones que son todas las situaciones son singulares, pero hay situaciones que pueden ser un caso de violencia dentro de una crisis melancólica de un adulto en que esa criatura, nieto, significó como un intento de revivir, y son distintos a ser considerados sobre la posibilidad de llegar a construir hacia una convivencia que los que realmente son situaciones de pacientes mucho más graves en que es una actuación desbordante que sabemos que se va a reiterar. No hay una respuesta única. Carlos. Bueno, celebro la participación del grupo de asistentes. Realmente es un tema impresionante en cuanto a la trascendencia que tiene y se advierte en el sentido de ustedes.
tratando de hacer algún aporte sobre algunas preguntas que se hicieron. ¿Cuándo denunciar sí o sí? Decías. Cuando el abusador está dentro de la familia, es la situación más complicada, digamos, para definir estas cuestiones. Como se dijo antes, digamos, la referencia a un adulto responsable que pueda asumir los roles parentales es fundamental, y si esa persona puede hacer la denuncia es preferible. Si esto no se consigue, es donde aparece ante las evidencias lo más objetivas posible de que el abuso ha existido o viene existiendo, que los profesionales, los integrantes del equipo de salud, tengamos que hacerla. Hay situaciones que facilitan o que promueven la posibilidad de arrimar al diagnóstico, digamos. Hay tipologías familiares que contribuyen a que el abuso se pueda presentar. Bueno, costumbres como lo del colecho y demás son otros elementos que pueden entrar en juego. A lo mejor no son determinantes de por sí, pero bueno, son elementos para tener en cuenta y para tratar de objetivar dentro de lo posible la situación. Acerca de la revinculación, digamos, hay algunos expertos, digamos, algún juez con mucha experiencia en el tema y demás, que ha dicho de que él no conoce a ningún abusador que se haya arrepentido, digamos así. Pero bueno, las leyes lo que intentan en primer término es proteger al niño, y en segundo término tratar de rehabilitar tanto al niño como al grupo familiar como al ofensor, digamos. Ese es un intento que puede no resultar, y sí, creo que probablemente la mayor parte de las veces no tendrá éxito, pero creo que no es un elemento para descartar el intento de generar la revinculación. Totalmente de acuerdo con las posturas en el sentido de que los chicos merecen respeto y no indiferencia, digamos, es una persona con su dignidad y que la tenemos que respetar. Las escuelas, bueno, en los casos de abuso sexual, digamos, a unas sabiendas de que no sabemos exactamente cuántos son, porque las estadísticas todas pueden tener costados fallidos, pero la aparición pública de denuncias de abuso sexual hacen considerar de que seguramente es mucho más frecuente de lo que veníamos estimando un par de décadas atrás, ¿no es cierto? Los casos no solo de las escuelas, sino las instituciones deportivas, la iglesia, hay un montón de situaciones en las cuales los menores pueden estar expuestos a sufrir abuso, y de hecho hay muchos casos que han aparecido en este sentido. El burnout, bueno, es otro tema que es determinante, digamos, cuando el equipo de salud se enfrenta ante este tipo de situaciones en forma reiterada y muchas veces no encuentra la respuesta esperada en la justicia a veces y demás, digamos, es proclive a que adopte una posición pasiva para futuras denuncias. Bueno, tenemos que tratar de superar ese tipo de actitudes. Perdón, listo. No, me parece que esas eran las cosas más significativas. Bueno, quiero agradecerles muchísimo a los integrantes de la mesa que nos han acompañado
y a todos ustedes. Muchas gracias. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart.